Bien, iniciamos con el estudio de la química de coordinación en cuanto a lo que es su desarrollo y aplicaciones. Los objetivos que vamos a cumplir en esta toda serie de presentaciones que vienen es conocer el enlace químico que justifica y explica propiedades en compuestos de coordinación, propiedades, como ya hemos mencionado, de color paramagnéticas, sus estructuras, propiedades también que vienen de esas estructuras, y al final de cuentas una parte corta pero también muy indicativa de la espectroscopía electrónica en química de coordinación, que tiene aplicaciones importantes. Vamos a revisar los primeros conceptos de química de coordinación, cómo surgió, las teorías de unión que en este momento se manejan y que son un sustento para la explicación de la química de coordinación, y terminamos nosotros esta primera parte de la coordinación con lo que es precisamente estudio de propiedades espectroscópicas. ¿Cómo se dio este inicio de la química de coordinación? Cuando algunas gentes como el señor Tassaer empezó de compuestos ya preparados, ya conocidos, que era el cloruro de cobalto. Claro, estamos tomando el cobalto como referencia, pero les quiero decir que se hicieron muchos experimentos de otros metales y con otro tipo de sustancias, pero aquí tomaban sales amoniacales. Nosotros estamos representando a la molécula de amoníaco, pero realmente esta molécula viene de sales amoniacales, no lo manejaban directamente como amoníaco. Y entonces veían que ya había compuestos caracterizados con una forma ya de laboratorio y práctica de prepararlos, pero que si se combinaban con ciertas especies, cambiaba la estructura y las características físicas, como ya hemos visto, color, consistencia, y al hacer un análisis, que ya había en ese tiempo algunos métodos para identificar la composición de las sustancias, se determinaba que esa molécula estable de cloruro de cobalto podía unirse a 6 moléculas de amoníaco. Entonces decían, oye, pues si tiene esa unión, pues está formando una especie más compleja. Seguramente de ahí viene la acepción de los complejos. ¿Cómo explicar esa presencia de moléculas de amoníaco en un compuesto ya estable? Porque suponían que los cobaltos estaban unidos directamente al cloro, ¿verdad? O el átomo de cobalto rodeado por los cloros, ¿sí? Y entonces surge con algunos estudiosos de ese tiempo, como el señor Blomstrand, ¿sí?, la teoría de la concatenación. Blomstrand tuvo un discípulo muy brillante, el señor Jorgensen, ¿sí?, que él apoyaba a su maestro y logró desarrollar algunos conceptos más de la teoría de la concatenación, es decir, de la formación de cadenas. Suponía que las moléculas de amoníaco se colocaban entre lo que es el cobalto y el cloro, ahora formando cadenas que podían tener diferentes longitudes. Entonces planteaba que podían ser simétricas, pero que podrían ser cadenas más largas, siempre a través de las moléculas de amoníaco. ¿Por qué surgió este concepto? ¿Y por qué esa diferenciación en cuanto al tamaño de las cadenas? Porque todos estos compuestos, tanto el cloruro de cobalto inicial como lo que son los complejos que se formaban, se veía que reaccionaban de forma diferente con ciertos reactivos. Y uno de ellos era colocarle un compuesto en donde la plata estaba en forma iónica. Esto es importante porque elementos como la plata se pueden encontrar en forma iónica o en forma covalente. Y los dos casos que yo les quiero mencionar son, por ejemplo, cuando el cloro está unido a una molécula orgánica como esta. Y obviamente la unión aquí nosotros la caracterizamos y la conocemos como una unión covalente. Pero podemos tener nosotros al cloro unido también en forma iónica y la caracterizamos de esta manera. Por ejemplo, hablando de lo que es algún metal. Si nosotros combinamos estas especies con plata en forma iónica, ¿sí?,
Entonces vamos a ver que la reactividad de cada una de estas especies es diferente. Con esta especie no va a haber reacción, y con esta vamos a tener nosotros la formación de un precipitado que es el cloruro de plata. ¿Por qué recordar este concepto? Porque con experimentos como estos, entonces el señor Jorgensen decía, oye, aquellos compuestos en donde el cobalto está unido directamente al cloro, seguramente no permiten que el cloro sea liberado para que precipite en presencia de la plata iónica. Es como si estuviéramos hablando de que el cloro está covalente. Ese fue un primer razonamiento. Por eso la historia de la coordinación le da mérito al señor Jorgensen en términos de ese tipo de postulados. No en cuanto a los resultados finales. Yo quiero adelantarles que al final toda la parte experimental no fue la que le permitió a Jorgensen hacer una propuesta como tal la conocemos actualmente. Viene otro investigador y otro estudioso de la química de los complejos, que es considerado el padre de la química de coordinación, el señor Werner. El señor Werner tomó también varios metales, varios compuestos, entre ellos vamos a seguir haciendo referencia al cloruro de cobalto. Y el señor Werner tenía una característica especial, era un experimentalista consumado. Todo lo que él planteaba y lo que salía de su mente, una mente brillante también para la química, lo llevaba al laboratorio con su grupo de investigación, lo comprobaba rigurosamente y repetía hasta que estaba seguro de los resultados. Al variar la estequiometría de la sal de amoníaco que utilizaba, ¿sí?, utilizando también un compuesto de cobalto, el cloruro de cobalto, y los tiempos de reacción, las condiciones, temperaturas, logró preparar, en el caso particular del derivado de cobalto, 4 compuestos. Y vio que tenían diferente color. Uno, que al hacer el estudio y el análisis, determinó que había 6 moléculas de amoníaco y que se seguía conservando la estructura original de un cobalto y 3 cloros. Y le daba este color. Y los llamaba de esta manera, ¿sí? Luego, otro compuesto, insisto, variando condiciones y estequiometrías, solamente tenía 5 moléculas de amoníaco y seguía conservando los mismos cloros. Y así, y encontró, fíjense ustedes, 2 compuestos que tenían la misma estequiometría, pero que tenían diferente color. En ese momento no pudo explicar a qué se debía. Y entonces el señor Werner, con esa mente brillante para la química, dijo, ¿cómo puedo comprobar y qué puedo hacer para poder determinar la forma en que se encuentran unidos, para empezar? Y entonces él sometió esos compuestos a lo que es también la presencia de un exceso de cationes plata, que puede ser nitrato de plata, puede ser cloruro de plata, en fin, cloruro no, porque se precipita un nitrato, tal vez un sulfato. Y encontró que el compuesto que tenía las 6 moléculas de amoníaco le precipitaban 3 equivalentes de cloruro de plata. ¿Qué quiere decir? ¿Y cuál fue su conclusión? Bueno, cuando tenía él 5 moléculas de amoníaco, le precipitaban 2 equivalentes y aquí le precipitaba un equivalente. La primera conclusión que obtuvo el señor Werner fue, seguramente aquí en este compuesto tengo yo 3 cloros que están en forma iónica. Y claro, si están en forma iónica, los 3 van a precipitar con el exceso de plata y entonces por eso me da 3 equivalentes. ¿Qué voy a tener aquí? Pues voy a tener la misma presencia de 3 cloros, pero solamente, ¿sí?, 2 de ellos están en forma iónica, ¿sí? Y entonces lo mismo sucede, 2 en forma iónica y aquí 1 en forma iónica, porque solamente obtengo un equivalente del cloruro de plata. Esta primera observación y conclusión fue importante porque le permitió entonces establecer al señor Werner que seguramente el cobalto
estaba rodeado por 6 moléculas de amoníaco. Claro, nada más estoy colocando aquí los nitrógenos, pero imagínense ustedes, estamos hablando de los 6 amoníacos. No tenía geometría todavía, no sabía cómo estaban unidos. El concepto de enlace todavía no lo establecía. Pero si tengo 6 moléculas del amoníaco unidas al cobalto, seguramente los 3 cloros están fuera de esa unión con el cobalto, es decir, no se encuentran unidos al cobalto. Y entonces están en forma iónica y por eso tengo 3 equivalentes de cloruro de plata. ¿Qué pasa si yo uno de estas moléculas de amoníaco, insisto, son amoníaco, aunque nada más esté representado el nitrógeno, ¿sí?, se elimina y se sustituye por un cloro? Nada más tengo 5 amoníacos. Quiere decir que siguen teniendo este compuesto complejo 3 cloros, pero uno de ellos ahora ya está unido directamente al cobalto. Ese es el que no permite que se precipite con la plata iónica. Y entonces los otros 2 seguramente están en forma iónica y son los que precipitan. Cuando yo tengo la sustitución de otro cloro, pues esos cloros unidos directamente al cobalto, y en eso coincidía con Jorgensen, pero insisto, el planteamiento es diferente en cuanto a la conclusión, ¿sí?, están unidos y no permite que se precipite. Uno de ellos, de estos 3, es el que está fuera de esta composición próxima al cobalto y en forma iónica, y por eso precipita. Esta fue una parte importante del desarrollo de la química de coordinación, porque le permitió al señor Werner concluir que los cloros que no precipitaban estaban unidos en forma diferente, no iónica, como sucede en el cloroetano, que es una molécula que ya vimos. Postuló entonces que 6 moléculas, lo que hemos explicado, de amoníaco estaban unidos alrededor del cobalto, con la sustitución gradual de esas moléculas de amoníaco por cloros, y conforme se iban uniendo los cloros al cobalto, pues obviamente ya no había posibilidad de que precipitaran. También hizo un experimento. Bueno, ¿cuál es la geometría o en qué forma están acomodados? Y entonces él vio que 6 especies alrededor de un elemento central, en este caso del cobalto, podrían estar en forma plana. ¿Qué es la forma plana? Pues un hexágono, ¿verdad? Y aquí tenemos nosotros el hexágono, el cobalto en el centro, plano. Si yo coloco, por ejemplo, 5 amoníacos y un cloro, voy a tener pues solamente una posibilidad. Donde quiera que se acomode el cloro es una sola. Pero si yo tengo 2 cloros y 4 amoníacos, hay 3 posibilidades en esta forma plana. El primer cloro lo puedo acomodar aquí. La primera posibilidad es cuando el cloro lo acomodo aquí. La otra posibilidad es cuando el cloro se acomoda aquí, y la otra es cuando se acomoda aquí. Claro, las otras posiciones están ocupadas por moléculas de amoníaco. Entonces, si yo tengo una estructura plana, tengo 3 posibilidades con esta molécula de 4 amoníacos, un cobalto, 4 amoníacos y 2 cloros. Cuando yo tengo 3 amoníacos y 3 cloros, también puedo ver todos los arreglos posibles y va a haber 3 posibilidades. Nada más estoy desarrollando el ejemplo de 4 amoníacos y 2 cloros, pero si ustedes desarrollan esta de 3 amoníacos y 3 cloros, también van a encontrar 3 posibilidades. La otra posibilidad es que yo tenga un prisma trigonal. El prisma trigonal, recordamos, tiene esta forma. ¿Dónde está el cobalto? En el centro del prisma. Es un cuerpo sólido. Y entonces yo puedo tener aquí el primer cloro, y también hay 3 posibilidades para el segundo cloro. Una de ellas es cualquiera de estas es equivalente, primera posibilidad. Segunda posibilidad es que el segundo cloro se coloque aquí, ¿sí? Y la tercera posibilidad es que el cloro se coloque en cualquiera de estas posiciones. Son 3 posibilidades. La otra forma en la cual puedo acomodar 6 especies alrededor de un átomo central es el octaedro.
el octaedro lo puedo dibujar de esta manera y entonces tener, claro, es un cuerpo sólido también, pero yo puedo tener mi primer cloro aquí y puedo tener el segundo cloro en cualquiera de estas posiciones. Los otros vértices del octaedro, cualquiera de estas 4 es equivalente, es la primera posibilidad. La otra posibilidad es que el segundo cloro se coloque aquí. Entonces allí hay 2 posibilidades nada más. Cuando yo manejo 3 amoníacos y 3 cloros, también aquí encuentro 3 posibilidades en esta estructura, 3 en esta, y en esta del octaedro solamente 2 posibilidades. El señor Werner, ya lo dijimos, era un experimentalista consumado, repitió los experimentos, todas las variables, y encontró experimentalmente estos números, de tal manera que dijo: mis 6 especies que están rodeando el cobalto se encuentran en una geometría de tipo octaedro. Y entonces él ya determinó la forma de unión, que todavía no le asignaba alguna palabra específica, y encontró la geometría en la cual estaban unidos. Una primera conclusión de este señor Werner, que insisto es considerado el padre de la química de coordinación por todos los estudios y todo lo que le aportó a la ciencia, es esta. El señor Werner postuló 2 tipos de valencia en los complejos: una primaria o estado de oxidación. Cualquiera que sea el caso, el cobalto seguía conservando un estado de valencia o estado de oxidación 3, ¿sí? En cualquiera de estos casos. Entonces la valencia primaria para el señor Werner es lo que conocemos actualmente como el número de oxidación o estado de oxidación del elemento, que en este caso en particular es 3, ¿sí? No va a cambiar independientemente de que esté rodeado por los 6 amoníacos o 5 y un cloro, siempre va a estar la misma valencia primaria. Y luego la valencia secundaria o número de coordinación del metal. ¿Cuál es ese número de coordinación? Para el compuesto que estamos hablando es de 6, porque estamos considerando nosotros que aquí está el cobalto y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 especies, ¿sí? Claro, aquí estoy dibujando, pueden ser los 6 amoníacos o los 4 amoníacos y 2 cloros. La valencia secundaria es lo que nosotros vamos a empezar a identificar como número de coordinación. En este caso la valencia secundaria es 6, el número de coordinación es 6, es decir, el número de especies que están rodeando directamente al metal central. Para terminar de balancear este estado de oxidación más 1, yo tengo naturalmente un cloro en forma iónica. El cobalto sigue teniendo una valencia primaria de 3, es decir, un estado de oxidación de 3, pero está balanceada por 2 contraiones que están directamente unidos a él, ¿sí? Y que son no susceptibles de combinarse con plata, y uno que está en forma iónica, que es el que precipita. Postuló que la valencia secundaria se dirigía hacia posiciones geométricas fijas en el espacio, en este caso una geometría octaédrica. Claro, hay más geometrías que vamos a ver adelante, pero lo importante es en este momento, que hay un octaedro con esas 6 especies alrededor del cobalto. El señor Werner trabajó muchos años, 30 años, en la química de coordinación, y su aportación es importantísima y valiosísima para el nacimiento de la química de coordinación. Es tal vez el primer químico inorgánico al que se le otorgó premio Nobel, como lo vamos a ver más adelante. Y estos primeros postulados permitieron proponer las geometrías muy específicas para una serie de compuestos que él estudió y que han sido la base de este estudio. Yo creo que la parte histórica, aunque tiene muchos más elementos que pudiéramos rescatar, la podemos resumir en esta presentación, ¿sí? Que es precisamente la base o el inicio de la química de coordinación.